La vendedora del tianguis en San Bartolo soy Leti, tengo 42 años, y desde hace más de una década vendo ropa de segunda mano en un tianguis bastante concurrido en Naucalpan, el de San Bartolo. Empecé con una mesa improvisada y unas cuantas bolsas de ropa que mi hermana ya no quería, y con el tiempo monté mi propio puesto con toldo, maniquíes, ganchos de madera y hasta una bocina que me regaló mi cuñado para poner música y atraer clientela. Era octubre del año pasado, y recuerdo bien ese sábado, porque el clima estaba raro. Amaneció nublado, como si fuera a llover, pero el calor estaba pegajoso, incómodo, de esos días donde el cuerpo se siente cansado sin razón. A eso de las 9 de la mañana, mientras acomodaba unas blusas sobre la mesa, un tipo se me acercó. No era alguien que yo conociera del tianguis. Vestía una chamarra de mezclilla vieja y cargaba un remolque pequeño con cajas cerradas con cinta industrial. Me dijo que estaba deshaciéndose de cosas de unas bodegas que nadie reclamó y que podía venderme un lote baratísimo, según sus palabras. Yo suelo tener buen ojo para detectar cosas robadas o en mal estado, porque ya me ha pasado que me quieren ver la cara, pero esas cajas no estaban abiertas, y algo en mí, quizá la necesidad de surtido fresco o el instinto de hacer un buen trato, me empujó a aceptar. Me vendió 3 cajas por 500 pesos cada una. Cuando las abrí más tarde, en mi casa, me encontré con ropa que parecía nueva, blusas modernas, pantalones de mezclilla, chaquetas de marca, todo en buen estado y de tallas variadas. Algunas prendas todavía traían etiquetas, aunque los nombres eran raros, marcas que no conocía y que no parecían ni gringas ni nacionales. Aún así, todo se veía limpio, sin olores ni manchas, y al siguiente día ya tenía una fila de clientas preguntando por la mercancía nueva. Esa semana vendí casi todo, pero apenas unos días después la gente empezó a regresar con cara rara, y fue ahí cuando todo empezó a volverse turbio. La primera en volver fue doña Marina, una clienta fija que siempre me compra suéteres para sus nietos. Me trajo una blusa lila, de esas con tela suavecita que parece de nube. Me dijo que no sabía explicarlo bien, pero que cada vez que se la ponía sentía como si alguien la estuviera mirando, como si la tela se le pegara al cuerpo más de lo normal, como si la apretara, como una mano que no quería soltarla. Se rió al final como disculpándose por sonar ridícula, pero yo noté que traía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. A los 2 días, otra chava, Lupita, me regresó una falda negra diciendo que cada vez que la usaba tenía pesadillas, que soñaba con una casa blanca sin ventanas, donde alguien lloraba en un cuarto que nunca podía encontrar. Yo traté de no hacer caso, pensé que era pura sugestión, pero igual empecé a separar lo que quedaba de ese lote, por si acaso. Lo curioso es que, a pesar de esas devoluciones, las prendas seguían volando. La gente las quería, y mientras más las vendía, más raro me sentía en el puesto. Fue una sensación extraña que empezó como un murmullo en el fondo de la cabeza. A veces me costaba concentrarme, como si algo me distrajera, aunque no hubiera ruido alrededor. Me di cuenta de que ya no me daban ganas de estar en el tianguis como antes. El lugar me pesaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Una mañana, mientras colgaba una de las chamarras del lote, vi una mancha en la parte interior del forro, justo en la costura. Parecía una letra, como una R escrita a mano con tinta corrida, pero cuando quise enseñársela a mi esposo más tarde, ya no estaba. Pensé que tal vez lo había imaginado. A la semana siguiente, me enteré por una señora de otro puesto que una muchacha joven, clienta ocasional mía, había muerto en su casa de forma extraña. Se llamaba Brenda. Había comprado una de mis chaquetas. Dicen que la encontraron con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo terrible justo antes de morir. Nadie sabía bien qué pasó, pero esa fue la primera vez que sentí miedo real. Después de la noticia de Brenda, dejé de vender lo poco que quedaba de esas cajas.
Guardé las prendas en bolsas negras, las metí en el fondo del closet y traté de seguir con mi vida. Pero algo no me dejaba tranquila. Cada vez que cerraba los ojos, veía flashes, la cara de Brenda, una habitación con las paredes chorreando agua, voces que no entendía, como si vinieran de un lugar muy lejos o de muy adentro. Empecé a tener insomnio. Me levantaba en la madrugada con el corazón acelerado, sin saber por qué. Mi esposo me decía que necesitaba descansar, que todo era estrés. Pero yo sabía que era otra cosa, algo estaba mal. Una noche escuché claramente cómo alguien arrastraba bolsas en el patio de servicio, donde yo había dejado temporalmente parte de la ropa que no quise volver a ver. Salí corriendo con un bat de béisbol, pero no había nadie. Solo las bolsas abiertas, como si alguien hubiera escarbado dentro. Unos días después, mientras trabajaba en el puesto con cara de zombi por no haber dormido bien en semanas, se me acercaron dos hombres. No eran del tianguis, eso fue lo primero que noté. Vestían demasiado limpio, como si acabaran de salir de una oficina, pero sin corbata. Uno era alto, de piel muy clara, y el otro moreno, con una cicatriz larga que le cruzaba el labio inferior. No pidieron precios, ni siquiera tocaron la ropa. El de la cicatriz me preguntó directamente si yo había comprado mercancía de una bodega abandonada. Me congelé. Nadie más sabía eso, ni siquiera mis compañeras vendedoras. Le dije que sí, con cautela. Entonces los dos se miraron entre sí, como si eso confirmara algo. El alto me dijo con una voz muy tranquila, pero firme: esa ropa no era para ser vendida. No debiste tocarla, y mucho menos repartirla. Sentí que el piso se me movía. Me temblaron las piernas. Cuando quise hacer más preguntas, ya se habían ido, como si nunca hubieran estado ahí. Esa noche no regresé directo a casa. Me senté en una banca cerca del tianguis, con las manos sudadas y el corazón haciendo un ruido que sentía en los oídos. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Cómo sabían lo de las bodegas? Más que miedo, sentía una culpa rara, como si hubiera abierto una puerta que no debía. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar las bolsas negras que había escondido. Una de ellas estaba abierta. Juraría que la había dejado bien amarrada con cinta gris. Doble vuelta. Adentro noté que una de las prendas, una camisa blanca con botones negros que nunca me gustó mucho, no estaba. Le pregunté a mi esposo si la había sacado por alguna razón, pero me dijo que ni siquiera se había acercado a esas bolsas. Esa noche volvimos a escuchar ruidos en el patio. Esta vez no salimos. Solo nos quedamos en silencio, respirando despacio, con el sonido claro de algo arrastrándose por el cemento mojado. Las cosas empeoraron rápido. Al día siguiente, mi sobrina mayor, Sophie, llegó llorando a mi casa con la chaqueta que Brenda había comprado. Me dijo que su amiga Laura se la había quedado prestada, y esa misma noche se cortó el cabello hasta el cuero cabelludo. Cuando la familia la encontró, repetía una frase en bucle: no quiero estar vacía, no quiero estar vacía. Le habían internado. Sophie me suplicó que me deshiciera de toda esa ropa, que algo estaba mal, muy mal. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Llevé todo lo que quedaba al terreno baldío cerca del río Hondo, donde a veces tiran muebles viejos. Lo eché todo en una especie de pozo de concreto lleno de escombro y prendí fuego con gasolina y periódico. No miré atrás. No quise escuchar los sonidos raros que salieron cuando las primeras llamas tocaron la tela. Solo quería que desaparecieran. Después de quemar todo, pensé que las cosas volverían a la normalidad, pero no fue tan simple. Durante casi una semana, sentí como si alguien me siguiera cada vez que caminaba por el tianguis. No era paranoia, lo juro. Una vez me metí entre los puestos de comida para cortar camino, y al girar una esquina, vi por un segundo al tipo de la cicatriz parado detrás de una reja, observándome. Cuando parpadeé, ya no estaba. También empecé a notar que algunas clientas me evitaban, como si supieran algo que yo no.
Un señor que vende relojes cerca del mío me dijo sin que yo le preguntara que desde que llegaron esas cajas raras, los perros del tianguis no se acercaban a mi puesto. Nunca lo había notado, pero era cierto. Ya no ladraban ni merodeaban como antes. Era como si supieran que algo estaba mal. Pero lo más aterrador pasó un domingo por la tarde, casi un mes después de todo. Había regresado al tianguis, tratando de volver a la rutina. Llevaba mercancía nueva, ropa que conseguí de una amiga que viaja a Los Ángeles. Nada raro, todo tranquilo. Hasta que una niña se acercó con su mamá, señalando un pantalón en el perchero. Cuando lo tomó, se quedó muy quieta, con la vista clavada en el suelo. Luego me miró directo a los ojos y dijo, con una voz que no era la suya, «Lo juro por mi madre. No puedes deshacerte de nosotros tan fácil». La mamá la sacó rápido de ahí, preguntándole qué había dicho, pero la niña solo empezó a llorar. Yo me quedé congelada, y en ese momento supe que, aunque había quemado la ropa, algo se había quedado, algo que no pertenecía a este lado. Esa fue la última vez que puse un pie en ese tianguis. Al día siguiente desmonté el puesto y vendí todo el equipo, los maniquíes, la bocina, las lonas, a un chavo nuevo que estaba empezando. Mi esposo me apoyó, aunque no entendía del todo por qué tomaba esa decisión de la nada. Solo le dije que necesitaba salirme de ahí antes de que algo más pasara. Cambié de rutina. Empecé a vender por redes sociales, en casa, con entregas por cita, pero ni así pude deshacerme del todo de la sensación de que algo me seguía. Me limpié con huevo, fui con una señora que lee cartas, hasta a misa volví después de años. Poco a poco, el ambiente en casa se fue aligerando. Dejaron de pasar cosas raras. Volví a dormir. Pero aún hoy, hay noches en que sueño con esas cajas. En los sueños, nunca logro cerrarlas. Siempre se abren solas. Y lo peor es que no están vacías. No sé qué traían esas prendas, ni de dónde venían realmente. Nunca volví a ver a los dos hombres, y nadie en el tianguis pareció haberlos notado. A veces pienso que ni siquiera eran humanos, o que eran algo así como guardianes de cosas que no deben cruzar ciertos límites. Aprendí, a la mala, que hay objetos que cargan con historias, con energías, con cosas que no entendemos, cosas que no quieren ser tocadas, mucho menos vendidas. Hoy cuando veo a alguien vendiendo cosas de bodegas abandonadas, me dan escalofríos, me dan ganas de advertirles, pero no lo hago, porque siento muy dentro que mientras no hable de eso en voz alta, mientras lo deje aquí guardado, o encerrado en un foro como este, tal vez no regrese, tal vez. La joven pareja en Colonia Benito Juárez. Nunca pensé que algo así me podría pasar a mí. Mi nombre es Luis, tengo 28 años, y en ese entonces vivía con mi novia, Paula. Todo comenzó cuando nos mudamos a un pequeño departamento cerca de la estación de metro Naucalpan, en Colonia Benito Juárez. No era el lugar de nuestros sueños, pero el alquiler era muy barato y la ubicación era perfecta para poder ir a trabajar. Paula trabajaba en un café en el centro y yo estaba a punto de empezar un nuevo empleo como programador en una empresa local. Era uno de esos momentos en los que uno siente que la vida va en la dirección correcta, o al menos así lo pensábamos. El edificio no era nada especial, de esos que se ven por todos lados en la ciudad, un par de pisos, algunas ventanas viejas y pasillos oscuros que daban un aire algo sombrío. Pero el precio era tan bueno que no nos importó mucho. Durante las primeras semanas todo fue tranquilo. Aunque el edificio era un poco antiguo, el vecindario parecía seguro, y al principio ni siquiera notamos nada raro. Pero fue a partir de la tercera semana que empezaron a suceder cosas extrañas. Cada noche, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, comenzábamos a escuchar un sonido. Al principio pensé que era el ruido de un vecino roncando o algo por el estilo, pero no era eso. Era un sonido mucho más inquietante, un tosido, fuerte,
como si alguien estuviera luchando por respirar, seguido de una especie de resoplido que se prolongaba por varios minutos. Al principio, tratamos de ignorarlo. A veces, uno se acostumbra a los ruidos de la calle o de los edificios viejos, pero este sonido era diferente. No provenía de un apartamento cercano, sino del pasillo, justo fuera de nuestra puerta. Cada noche era lo mismo: el tosido, la respiración entrecortada y el silencio pesado después. Paula y yo nos mirábamos preocupados, pero nunca comentábamos demasiado sobre eso. Ella, que siempre se mostraba tranquila, comenzaba a quedarse inquieta. Yo trataba de calmarla, pero por dentro también empezaba a sentir que algo no estaba bien. Un día decidimos preguntar al casero. El hombre, un señor mayor llamado don Felipe, vivía en el primer piso, y no parecía el tipo de persona a la que le gustara hacer preguntas. Con su carácter rudo, nos dijo que no sabía de qué podíamos estar hablando y que el edificio llevaba años sin ser remodelado. Nos comentó que el apartamento de al lado del nuestro había estado vacío durante más de 5 años, desde que los antiguos inquilinos se mudaron a otro lugar. Nada raro pasa por aquí, jóvenes. Son cosas de este edificio viejo, nos dijo mientras nos miraba con una sonrisa forzada. Pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo, como si intentara convencernos de que todo estaba bien, aunque sabía que no era así. Una noche, después de que don Felipe nos dijera que el apartamento estaba vacío, decidimos irnos a dormir temprano. Paula, un poco más tranquila tras nuestra charla con el casero, se acomodó en la cama. Pero yo no podía dejar de pensar en el maldito tosido. Estaba seguro de que provenía del pasillo, pero lo curioso es que nunca se oía de día, solo por la noche. Decidí que esa misma noche, al escuchar el sonido, iría a investigar. A eso de las 3 de la madrugada, como siempre, comenzó el tosido. Era tan fuerte que parecía como si el hombre estuviera justo fuera de nuestra puerta. Paula se despertó. Me miró con esa expresión de miedo que pocas veces le he visto. Me levanté sin decir nada, con la idea fija de saber de una vez por todas qué era ese maldito ruido. Abrí la puerta del departamento con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. Lo que vi me heló la sangre. Allí, en el pasillo, había unas huellas mojadas que se dirigían directamente hacia nuestra puerta. Las huellas no eran como las de agua normal. Parecían más como si algo o alguien estuviera empapado en algo viscoso. Miré alrededor, pero no había nadie. No había rastro de nadie más en el pasillo, solo las huellas que seguían avanzando hasta nuestra puerta. Mi cuerpo comenzó a temblar, y no pude evitar pensar que algo o alguien había estado ahí, justo antes de que abriera la puerta. Me quedé en shock por unos segundos, sintiendo un escalofrío recorrerme entero, y entonces, sin pensarlo más, cerré la puerta de golpe y me tiré a la cama. Paula me preguntó qué había visto, pero yo no le respondí. Simplemente la abracé y traté de calmarla, aunque mi mente estaba en caos. Esa noche, ni Paula ni yo pudimos dormir. Cada ruido, cada crujido del edificio nos hacía saltar. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada minuto que pasaba. A la mañana siguiente decidí investigar más a fondo. Salí al pasillo con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguien de los vecinos había dejado agua derramada o alguna fuga. Pero lo que encontré me hizo sentir aún más perturbado. Las huellas mojadas seguían ahí, y lo peor era que se extendían hasta el final del pasillo, donde había una puerta cerrada con un candado oxidado. Esa puerta, de hecho, nunca la habíamos visto abierta, y no tenía ninguna señal de haber sido utilizada. Era como si estuviera bloqueada intencionalmente. Miré las huellas, y por un momento pensé que alguien las había dejado allí para hacernos creer que algo extraño estaba pasando. Pero cuando las observé de cerca, noté algo que me hizo el estómago dar un vuelco. Las huellas no solo estaban mojadas, sino que parecían tener una forma irregular,
como si las huellas de alguien con algo mucho más pesado que agua estuvieran caminando hacia la puerta cerrada. Regresé rápidamente al departamento y le conté a Paula lo que había visto. Ella, al principio, se mostró escéptica, pero cuando vio el miedo en mis ojos, su actitud cambió. Ese mismo día decidimos hablar con don Felipe otra vez, pero esta vez con un tono más serio. Nos dijo que no debíamos preocuparnos, que el edificio tenía muchos años y que a veces las tuberías se filtraban. Pero cuando le preguntamos sobre esa puerta cerrada al final del pasillo, su rostro cambió por completo. Se quedó en silencio durante un largo rato y entonces, con una voz baja, nos dijo algo que nunca olvidaremos. Esa puerta. No deberían acercarse a ella. Nadie sabe qué hay ahí. Les sugiero que se olviden de todo esto. Esa respuesta de don Felipe nos dejó completamente desconcertados. No podía ser una coincidencia que nos hablara de esa manera, sobre todo con la forma en que evitó mirarnos a los ojos. Después de esa charla, volvimos al departamento en un silencio pesado. Paula estaba más inquieta que nunca, y yo, aunque intentaba mantenerme tranquilo, no podía dejar de pensar en lo que don Felipe había dicho. La idea de esa puerta cerrada y la insistencia del casero de que no nos acercáramos me empezaba a carcomer la mente. Fue entonces cuando decidimos que debíamos investigar por nuestra cuenta. Ya no estábamos dispuestos a ignorar lo que estaba sucediendo. Esa misma noche, después de cenar, nos armamos de valor y decidimos salir al pasillo. Sabíamos que si no hacíamos algo, la paranoia nos iba a consumir. Nos acercamos lentamente hacia la puerta bloqueada, y justo cuando llegamos a unos metros de ella, el tosido comenzó de nuevo. Esta vez estaba más fuerte que nunca, como si el hombre estuviera al borde de la desesperación. Me quedé paralizado, y Paula, con el rostro pálido, me tomó de la mano, apretándola con tanta fuerza que me dolió. El sonido de la tos era tan espantoso que sentí que me entraba en los huesos. Pero algo era aún más inquietante. Las huellas mojadas, que ya habíamos visto anteriormente, parecían regresar, como si algo estuviera retrocediendo hacia esa puerta. Paula me susurró al oído, con voz temblorosa: «Luis, ¿crees que alguien está ahí dentro?» No sabía qué pensar. El tosido era tan fuerte ahora que me parecía que la fuente de ese sonido estaba justo al lado de la puerta cerrada. Sin dudarlo más, tomé aire profundamente, traté de calmarme y me acerqué más. A medida que me acercaba, las huellas mojadas se volvían más evidentes. Se desplazaban con una forma inconfundible, como si algo de gran peso estuviera arrastrándose por el pasillo, sin ninguna prisa, pero con un propósito claro. Cuando llegamos justo frente a la puerta bloqueada, el tosido cesó repentinamente. La respiración era lo único que escuchábamos, una respiración lenta y pesada, casi como un susurro, pero provenía de algún lugar detrás de esa puerta. No podía ser normal. Algo o alguien estaba atrapado ahí, o tal vez algo mucho peor. En ese momento Paula me miró, sus ojos grandes y llenos de miedo, y me dijo con voz temblorosa: «Luis, ¿por qué no intentamos abrirla?» Por un segundo me quedé congelado, pensando en lo que don Felipe nos había dicho, recordando cómo su rostro se había oscurecido al mencionar esa puerta. Pero la curiosidad, esa maldita necesidad de saber la verdad, me empujó a actuar. Sin pensarlo mucho más, busqué la llave del candado en mi bolsillo y la metí. Para mi sorpresa, la puerta no estaba tan cerrada como pensaba. La llave encajó perfectamente y con un giro lento el candado se soltó. El sonido de la puerta al abrirse fue como un suspiro, un lamento de algo que había estado atrapado por años. Al entrar, la temperatura cambió de inmediato y lo que vimos dentro jamás lo olvidaré. La habitación al otro lado de la puerta estaba oscura, pero se podía ver suficiente para notar que algo no estaba bien. El aire era espeso, cargado, como si hubiera estado encerrado durante siglos. Lo primero que vi
fueron las huellas mojadas, que ahora se extendían por el suelo de esa habitación, llevándonos hasta el centro de la misma. El lugar no era grande, pero tenía una sensación inquietante, como si las paredes estuvieran respirando. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, y había muebles rotos y objetos viejos esparcidos por el suelo. Lo más perturbador, sin embargo, fue lo que estaba en el centro de la habitación. Había una especie de cama o camastro, aunque no estaba claro si había sido usado recientemente, pero lo que me paralizó por completo fueron las manchas en el suelo, manchas oscuras, como si algo o alguien hubiera estado allí arrastrándose, dejando un rastro que no era solo agua. Mi mente estaba dando vueltas, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Paula dio un grito. Cuando la miré, su rostro había palidecido completamente. Señaló algo en la esquina de la habitación, donde la luz apenas alcanzaba. Allí, entre las sombras, pude distinguir lo que parecía una figura. Un hombre, vestido con ropas antiguas, su cuerpo encorvado, pero lo más espantoso era la tos que habíamos escuchado todas esas noches. El hombre, con la respiración pesada, miraba directamente hacia nosotros con unos ojos inyectados en sangre. No había rastro de vida en su rostro, solo una expresión vacía, casi monstruosa. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándonos atrapados dentro con él. El corazón me latía en la garganta. Miré a Paula, que estaba paralizada junto a mí, y supe que no podía quedarnos allí ni un segundo más. El hombre no se movía, pero su tos no paraba, y cada vez sonaba más cerca, como si nos estuviera rodeando. Traté de abrir la puerta, pero estaba sellada con fuerza, como si algo del otro lado estuviera impidiendo que saliéramos. En ese momento, el hombre comenzó a levantarse lentamente. Sus movimientos eran torpes y extraños, como si su cuerpo no pudiera sostenerse. De repente dejó de toser y con una voz rasposa y quebrada murmuró: «Ayúdenme». Esa palabra tan débil y atormentada hizo que mi piel se erizara. ¿Era real? ¿Estábamos soñando? Miré a Paula y vi que ella también estaba paralizada, incapaz de moverse, incapaz de gritar. El aire estaba denso, opresivo, y podía sentir que algo nos estaba atrapando, algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo más, tomé la decisión. Con un último esfuerzo, empujé la puerta con toda mi fuerza. Para mi sorpresa, se dio de golpe. Corrimos por el pasillo sin mirar atrás, sin siquiera saber qué nos perseguía o qué había sucedido. Cuando llegamos a nuestro departamento, cerramos la puerta con llave y nos tiramos al suelo, respirando con dificultad, completamente agotados. Al día siguiente, decidimos abandonar el lugar. No importaba el precio del alquiler ni lo que nos dijeran. El casero nunca volvió a aparecer, y las huellas mojadas, las cuales nunca habíamos vuelto a ver, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Hoy en día no sabemos qué ocurrió realmente. Algunos vecinos nos dijeron que en la antigüedad ese lugar había sido un hospital y que durante la epidemia de tuberculosis muchas personas murieron allí. Nunca entendimos si lo que vimos era una manifestación de esas almas perdidas o algo mucho más oscuro. Lo único que sé es que nunca más volvimos a la colonia Benito Juárez.